Buenas gente, me viene un nuevo vídeo de Multiversus. Antes de empezar, decirle que estoy un poco decepcionado, ¿no? Porque estaba en un grupito de Facebook del juego. Y yo soy ferviente Multiversus fan, o sea que apoyo un montón el juego, ¿no? Creando contenido literalmente ahora que hay poca gente interesada. Y me da igual, realmente lo hago porque me gusta el juego. Ayer pasé un directo 4 horas hablando del juego, literalmente. Y nada, ahora me encontré que está bloqueado, ¿no? Y encima el hate que había en los posts y tal era brutal. Y lo típico de la gente rancia que pone juego muerto y tal. ¿Por qué no le echan a esa gente y me echan a mí, boludo? Encima, no sé si el creador de la página, que es otro creador, pero bueno, no me voy a meter con él, porque no sé si él me echó. O si es alguno de los moradores. Supongo que alguno de los moradores. Pero bueno, no puede ser eso, ¿no? Que alguien que crea contenido y está ahí apoyando siempre, mandando buena vibra, creando contenido realmente que es importante. Y no como otros que se van cuando el juego al primer mes ya se fueron a jugar Blue Protocol o cosas así rancias que no tienen nada que ver. No puede hacer un grupo orientado a un juego como Multiversus y luego decir, hey gente, como Multiversus está mal, no vamos a jugar Blue Protocol, no tiene nada que ver. El grupo de Multiversus es de la TAM. Entonces, si usas el nombre de la TAM, no puedes hacer para tu uso personal el grupo, por más que tú hayas creado el grupo, ¿no? Porque es aprovecharse de la gente. Pero bueno, yo por ejemplo, sí streamo otro juego, evidentemente porque ni siquiera se puede jugar Multiversus. Pero yo nunca, por ejemplo, publiqué un vídeo o un contenido no relacionado a Multiversus en un grupo de Multiversus. Así que me parece bastante feo. Si el creador no creo que vea esto, pero tenés que manejar eso. Ya me da igual si no me aceptan en el grupo porque pues ya va a haber mal ambiente. Yo voy a tratar de llegar acá a la gente correcta, a la gente que sí es fan del juego. No quiero estar en un grupo donde pongan juego muerto cada 10 mensajes y nadie diga nada. Porque son libertad de expresión. Libertad de expresión es la que ustedes me quitaron a mí al yo publicar mis vídeos, mandando buenas vibras y que me bloqueen. Solo porque genera interacciones que a lo mejor al man este que usa para se aprovecha de la gente que está ahí para ganar visitas, no le interesa, no sé. Pero bueno, me da igual. Espero cambien eso. Me parece muy decepcionante, muy de niños. Y poquito más. Y a la gente que le respondía payaso y cosas así, bastante merecido, ¿no? Bastante merecido. Pero bueno, eso da un poco igual. Vamos a comenzar con el vídeo. En un paréntesis, si se quedan hasta acá, el vídeo va de las... Hola Rosy. De las... los personajes que me gustaría que estén en el juego. Y vamos rápido. Por cierto, este es mi canal de hago directos. Te invito a que se pasen. Bueno, acá está. Esto lo hicimos en el directo de ayer. Que sepan que todas las noches hacemos vídeos de multiverso, ¿no? O preparo para los vídeos siguientes. Vamos a hacer sobre las tier list de mapas que me gustaría que estén en el juego, ¿no? Y nada, empezamos, gente. Por cierto, decir que los que están en una franja roja son los que me gustaría que estén, pero es imposible casi que estén. O incluso puedes poner de otras franquicias, cosa que es muy improbable, ¿no? Pero bueno. Y luego están en negro los que pues te gustaría que estén, pero si no están tampoco pasa nada. Y el top 3, ¿no? Bronce, plata, oro sería lo que te encantaría que estén. Sobre todo el top 1. Si quieren hacer sus tier list, la voy a dejar en Twitter, es de otro creador. Le voy a robar ahí para darle los créditos al que hizo la plantilla. Y yo en directo estoy haciendo para los suscriptores. Acá le estoy haciendo a ellos su top personaje, ¿no? Más esperado para el juego. Bueno, acá empezamos, chat. Gente, pero estoy directo también. Wander es, evidentemente no va a estar. Pero bueno, es un personaje que es mi top juego favoritos. Entonces me encantaría que esté. Y en Smash Ultimate no entró. Una pena. Es un juego de culto, pero tampoco es tan hiper mega masivo en venta y ese tipo de cosas. Pero es un juegazo. Y me encantaría ver el chico demonio. El aventurero. Es un antihéroe, es un juegazo y me encantaría que esté. La espada que porta, o sea, todo es muy mítico en Wonder, en Shadow Colossus. Pero bueno, es más una mención honorífica. El de abajo, Crazar, podría estar, pero es muy menos probable que los otros. Porque este sí es de Adult Swim, si no lo conocían. Es del creador de Super Jail, que también es una serie de Adult Swim. Salió en 2021, creo. Y hace poco, este año creo que tuvo un capítulo especial. No sé si va a tener una tercera temporada. Creo que el capítulo fue como para ver si había interés en la gente. Pero bueno, Crazar es como una deidad. Voy a dar un poquito de contexto, ¿no? Porque sé que va a haber personajes que no van a conocer. Es como en un mundo post-apocalíptico había muchas peleas, riñas entre todos
Entre todos los... Voy a poner un poco más abajo la música. Entre todos los competidores, ¿no? Me voy a quitar el fondo para que se me vea un poco mejor. Ahí. Entre todos los competidores. Uy, de hecho se ve peor este. O sea, entre toda la gente había, como es post-apocalíptico y tal, había peleas, tal. Entonces Crazy lo que se le ocurrió fue hacer un torneo y que ahí solucionen sus problemas a la gente. Y el torneo es a muerte. ¿Por qué? Porque en este universo existe como una super regeneración, es como un gusano espacial o algo así. Que te regenera, ¿no? Literalmente, no tenés que morirte como tal, pero te regenera, ¿no? Te salva antes. Y así se recuperan los competidores. Entonces después hacen que pueda haber armas y sea muy loco los combates. Es como una especie de quemados, pero espacial y... los quemados, ¿no? El juego americano este. Es brutal. Y nada, el concepto de la historia es que él es el que maneja todo el torneo, ¿no? Y hay una campeona que gana todos los años y quiere dejar de jugar. Entonces él le dice que si al último equipo de la tabla, que son los Lepton, que son los protas, le ayuda a ganar un campeonato que nunca ganaron, siempre están último en la tabla, él le iba a dar lo que quisiese, ¿no? Y ahí empieza la serie. Pero es brutal, véanla. Está en HBO Max. A ver, otro top. La máscara. Vamos con la máscara primero. Luego les explico lo de Jeff. La máscara. Realmente yo me gusta la película de Jim Carrey, pero la serie animada no vi mucho. Pero creo que es un personaje. Me gusta sobre todo cómo es, o sea, carismático. El tema de la máscara, en sí, el concepto es brutal. Todo verde tal. Y esta imagen en particular es de un cómic, que es un cómic bastante gore. De hecho me sorprendió, ¿no? Lo leí una vez en un capítulo así en Switch. En inglés, ¿no? Poquito, leí poquito. Me impactó mucho por eso usé esa imagen. Pero bueno, el de la serie no es tan alocado, ¿no? Y claro, creo que será un gran personaje porque aparte... Creo que aparte es bastante pedido en Estados Unidos, cosa que es muy relevante porque ellos se fijan mucho en público americano. Evidentemente, ¿no? Y nada, sí, creo que tiene posibilidad de salir en un futuro. Jeff. Jeff es de Fired on Mars, Disparado en Marte. Es una serie de HBO Max, salió este año. O el año pasado, perdón, no recuerdo bien. Brutal la serie, salvajada, tiene un humor muy raro. El concepto de la serie es que ya es normalizado vivir en Marte, perdón. Él es un diseñador gráfico, ¿no? Que va como a... que decir, para que quiera un diseñador gráfico en Marte, ¿no? Ese es más o menos el chiste. Y que él va a ser ascendido, pero justo se cae su ascenso, asciende otro a un mejor puesto, ¿no? Y él sí ascendía a su novia que está en la Tierra, le va a poder llevar a Marte, y van a poder vivir ahí, ¿no? Hay como una colonia, tampoco es todo el mundo ahí, sino hay una colonia de hace unos años que ya está empezando a vivir ahí. Y hacen trabajos de arar la Tierra, o sea, van saliendo con los trajes, sí, astronautas, ¿no? Y van puliendo la Tierra y así. Para ir justamente creciendo la colonia, ¿no? Y en algún momento le toca ese trabajo. Pero bueno, al ser una locura, no le voy a contar nada. Solo tiene una temporada, pero seguro que va a salir más. Porque creo que le fue bastante bien, tema crítica y tal. Y nada, Skin y tal, miles. La serie es una serie, de hecho, muchos personajes salen en el multiverso porque van a tener nuevas series y tal, temporada. Así que podría ser una opción, ¿no? Aunque esa creo que no la van a conocer, pero es una serie muy buena. Acá está. Lucas y Coraje. Lucas, Pato Lucas, por cierto, Daffy Duck. Ya le puse con la skin de Duck Dodgers porque yo quiero que salga Pato Lucas. Si sale el personaje sería Daffy Duck o Pato Lucas. Y esa sería una skin, ¿no?, de Duck Dodgers. Porque ya está Marvin el Marciano. De hecho me sorprendió que saliese Marvin el Marciano antes que Pato Lucas. Brutal, ¿no? Súper carismático. Probablemente el segundo más famoso, ¿no?, de Looney Tunes. Junto con Bugs Bunny. O más conocido, mejor dicho. Sí, famoso. Y nada, no hay mucho que decir sobre este personaje. Creo que muy pedido, muy querido también. Sea muy loco a ver cómo sería su gameplay. La verdad que no tengo una idea. Pero hay capítulos miles y... pues algo muy loco. Así que nada, Lucas ahí. Coraje. Tenía muchas dudas si meter a Coraje. Yo creo que puede estar. Aparte sería el épico el dúo perros. Aunque ya serían 3 o 4 si metemos a Raindog. Porque está Jake. Scooby-Doo va a llegar. De hecho ya había leaks. Y Coraje, God. Capítulo, serie de culto.
Muy mítica también, bastante pedido también en Estados Unidos. Y por el tema de las transformaciones de Coraje también podría dar mucho juego. Él como que cuando se asusta se transforma en cosas. O sea, como muy pintoresco, digamos, Coraje. Uy. No, no se me mueve, chat. Ay, perdón, no. Bueno, vamos poco a poco. Ay, toque, toque. Ahí está. Perdón, chat. Perdón, gente, perdón, gente. Uf, acá ya estamos. Top 4 y 5, ¿no? A ver, vamos a poner un poquito más. Si me puedo filar. Sí, es top 4 y top 5. En top 5 metería, bueno, no estoy numerando, pero a Aku. Top 4 fácil. Creo que es... bueno, un poco spoiler ya es meter a Aku acá, pero bueno, Samurai ya creo que se merece estar, ¿no? La serie. Y Aku es el villanísimo de esa serie, ¿no? Aparte sería... Él es súper carismático, el personaje. Es muy loco, ¿no? Es el gen del mal, tal. Pero siempre se lo ve como medio feliz, entre comillas. Flash. Y Flash, pero bueno, Aku tiene que estar. Yo creo que es lo suficientemente top como para que esté y no sea un efecto que yo o un mapa también. ¿Se acuerdan que se había liqueado? O sea, había un fanmade ahí y tal. Aku tiene que estar. Si sale esa serie, tiene que estar Aku. Flash, porque es el de DC que más me gusta, aparte de lo que ya está. Sobre todo por Flashpoint de Paradox, me encantó esa película. Me gusta más el Flash de los cómics, o sea, no de los cómics en sí, de los libros, sino la serie animada de Flash me gustan mucho. Y Flashpoint de Paradox es impresionante, me impactó mucho la primera vez que lo vi. Creo que lo vi el año pasado, de hecho. Y Flash salió en Injustice, yo jugaba Injustice 2 y brutal el gameplay. No creo que sea algo así tan loco, pero pueden sacar cositas de ahí, no ideas. Que de repente empiece a correr súper rápido, salte y tal. O hágalo eso de esquivar en el tiempo, no en el mismo lugar, así. Esquive los proyectiles. Sería muy... O sea, pueden hacer locuras y ya hay bastante gameplay en general de Flash. Y nada, aparte es de los 7 de la Liga de Justicia, ¿no? Yo creo que eventualmente va a llegar. Por eso lo puse también muy alto. Pero es de los que más me gustaría que esté. Probablemente sea el que más me guste que esté de DC. Y bueno, vamos al top 3. A medalla de bronce. Se ven los dos, pero bueno, un poco fail. El top 3 realmente es para... Para Ben 10, chat. Es para Ben 10. Ben 10. La de 2005 es la que yo vi. No sé. Una locura. Yo obviamente lo veía de más joven tal. Pero nunca la había visto completa. Nunca la había visto completa. Ese va el follow. Estamos grabando un vídeo, chat. Vamos a terminar ya. Yo creo que el video sea muy largo. Y nada. Me impactó mucho la vez. O sea, no es lo mismo ver las series que veía de chicos de Cartoon Network a ver las de grandes, ¿no? Porque ya tiene otra. Ves más que los combates y tal, ¿no? Y cuando llegó HBO Max y tal, dije, ¿por qué no como ven 10 tal así bien, no? Me impactó mucho, sobre todo me impactó mucho el final de temporada. Creo que algo muy loco. Ni siquiera les voy a decir si vieron Ben 10, lo van a saber a qué me refiero. Pero bueno, para no spoiler mucho, pero el contexto es en el combate de Vilgax, pero no el combate de Vilgax, sino cómo se da el combate y lo que pasa en el capítulo, ¿no? Para una serie de 2005 y tal, bastante... Es bastante atípico, ¿no? A otras series. Se parece mucho más a lo que se suele mover en anime, pero no en serie animadas tipo americana, ¿no? No le puedo decir más contexto. Próximamente me voy a abrir un canal para hablar de serie animada y Ben 10 va a ser uno de los vídeos que voy a cubrir. Voy a hablar sobre eso en específico, así que suscríbanse. Cuando haga ese canal le voy a avisar. Tomar tereré. Y Primal, gente. Primal mi top 2, medalla plata. Puse Primal porque Speed y Fang son dos personajes y bueno, ya se ve muy chiquito ahí. Speed y Fang. Speed sería el de la lanza, que es el hombre neandertal primitivo este. Y su arma
base que usa es la lanza, no es la que domina. Que para pescar, cazar todo. Por eso se le dice Spear, no tiene un nombre realmente. Y Fang. Fang es el... O sea, Colmillo es el Mini T-Rex, ¿no? Yo creo que deberían estar los dos. Aparte, según tengo entendido, es la segunda serie más redituable de Adult Swim. O sea, la primera es Rick y Morty y ya están en la serie. O sea, ya están en el multiverso en el juego. La segunda sería Primal, ¿no? Así que, bueno, creo que eso manda mucho, ¿no? Evidentemente si están van a meter mucha skin y tal. Puede ser que entre mucha gente al juego inclusive. Y nada. Sería un añadido increíble al juego. Los mapas de... Los paisajes de Primal son brutales también para los mapas y cosas así. Pero bueno, no me quiero extender mucho en eso. Merecísimo top 2 para mí. Si no lo vieron en la serie, véanla. Es brutal. Es muy muy única. Va de menos a más siempre. O sea, siempre empieza acá y termina ya en el cielo. O sea, empieza bien y termina allá. Y nada, y es mi top 1. Supongo que ya lo sabrán, ¿no? Si me conocen también. Es... Era obvio, ¿no? Es Samurai Jack, gente. Si está Aku. O sea, Samurai Jack. Un poquito me pasó lo mismo que hice con Ben 10. Era una serie que yo la veía de chico. Pero no es lo mismo, ¿no? Siempre me llamaba mucho el tema de que había muy poco diálogo y era muy visual, ¿no? Era muy... de disfrutar la animación, ¿no? Y ver lo que pasa, combates, tal. Y Samurai Jack poder hablar una hora literalmente de todo lo bueno que tiene, o más. Creo que será un gran añadido al juego. Es mi personaje favorito. De hecho, cuando Multiverso se filtró, por ahí por 2021, fue el personaje... O sea, fue... Samurai Jack puede estar, porque sabía de una que era de Warner, de Adult Swim, tal. Y gran parte que siga creando contenido y tal. O esperando que llegue el juego para volver a streamearlo y tal. Es porque me gustaría que esté en el juego, ¿no? Y bueno, gente, no sé, díganme ustedes qué les gustaría. ¿Qué persona les gustaría? Si son suscriptores del canal ahí de donde hago stream, por ahí ven mi loguito. Yo le hago así, acá en los directos, mientras charlamos multiverso, le hago sus personajes y ustedes lo comparten en Twitter y tal si quieren. Voy a hacer eso, así que pasen. Hay ofertas en suscripciones. Mi canal, mi principal es mi canal de streaming, ¿no? Hasta que pueda monetizar acá en YouTube. Así que me apoyan ahí directamente para poder seguir creando contenido. Así que pásense. Y eso, vamos a tener esta temática de hacer los personajes que ustedes quieran. Mientras vamos charlando y compartiendo opiniones con lo que estén en el directo. Y nada, bueno, top 1 Jack. Primal top. Ben 10. Uy, no. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Perdón. Y nada, no sé, díganme qué les parece la lista. Supongo que algunos no lo conocen, como sobre todo Jeff y tal, Crazar y Wander, es un juego de PlayStation, no creo que lo conozco. Es muy... Los rojos les recomiendo que pongan personajes que tipo Walter White, cosas así, que es muy loco que esté, ¿no? Pero que les gustaría en los negros, o sea, en las casillas negras, poner personajes que sí pueden estar, no de Warner. Pero que el top 3 de ustedes sea lo que sí o sí tienen que ver en el juego, ¿no? Nada, próximamente vamos a hacer la de los mapas. También hay otro vídeo que quiero hacer sobre lo de los packs de fundadores, ¿no? Y poquito más. Recuerden que estamos en directo todas las noches, hablando sobre Multiversus. Ahora que estoy más... Bueno, siempre estuve solo, todavía no tengo comunidad. Pero si quieren ser partícipes, cuando salga el juego, yo voy a subirle guías y tal. Y no combos rancios. Yo le voy a enseñar a jugar de verdad, si tiene ese interés. A ir un poquito más allá del juego. Suscríbanse y van a llegar esos vídeos cuando eventualmente el juego llegue. Y poco más, gente. El vídeo está siendo muy largo, de hecho, bastante. Pero bueno, le invito a que hagamos una comunidad sana, sin toxicidad. A ver, buen nivel en las partidas. Y sobre todo, mucho hype por el juego. Suscríbanse y nos vemos en los directos y en un siguiente vídeo. Chau, chau.